Bienvenidos al podcast Productividad Neurospicy, donde vamos a hablar sobre tácticas y tips de productividad para personas diagnosticadas con TDAH, autismo y cualquier tipo de condiciones de neurodiversidad. En cada episodio vamos a entrevistar a invitados con experiencias vividas de neurodiversidad, que también tienen una productividad, hábitos y una rutina sólida que quieren transmitir lo que han aprendido a ustedes, nuestra audiencia sabia y benévola. Este podcast es gracias a FocusBear, una aplicación que busca ayudar a estas personas a cambiar sus hábitos y ser más productivos. Bienvenidos al quinto episodio de Productividad Neurospicy. En esta ocasión tenemos el placer de tener como invitada a Cristina Badenas. Ella es magíster en neuropsicología en el ámbito educativo de la Universidad de Alcalá, licenciada en letras, también tiene un diplomado en pedagogía, diplomado en psicología positiva, diplomado en inclusión educativa y diplomado en TEA. Es coach educativa y de TDAH. Así que esperamos aprender mucho con los tips que ella nos pueda compartir este día. Bienvenida, Cristina. Gracias, Andrea. Muchísimas gracias por la invitación. Justo aquí para compartir con ustedes cualquier inquietud que quieras consultar. Gracias. Y para empezar, me gustaría saber cómo fue que decidiste que te querías especializar en ayudar a personas en el ámbito de la neurodiversidad y sobre todo el TDAH. Bueno, es bastante personal. Hace 8 años recibí el diagnóstico de trastorno por déficit de atención con hiperactividad de mi hijo menor y cuando lo recibí no sabía qué significaba ese diagnóstico. Definitivamente, ahora que conozco más, tenía todas las señales en mi nariz y no me había dado cuenta hasta que finalmente el neuropediatra, cuando él cumplió 7 años, nos dijo que tenía TDAH subtipo combinado. Y para mí esas palabras no significaron absolutamente nada porque no se tomó el tiempo de explicarme lo que significaba, ¿no? Y a posteriormente me fui como armando un rompecabezas de ir conociendo, de cambiando el estilo de crianza que yo había recibido y que me di cuenta que con mi hijo no servía, que es otra forma de procesar el mundo y en ese camino descubrí que mi esposo también tiene TDAH. Entonces a mí me convoca el TDAH por algo muy, muy personal, algo muy, muy de propósito de ayudar, porque en el momento que yo recibí el diagnóstico de mi hijo, no tuve esa parte psicoeducativa. Y en el caso de mi esposo, cuando yo le comentaba lo que estaba estudiando, me decía, pero a mí me pasa eso, y a mí me pasa eso. Y yo le decía, pero sobre todo esta parte de hiperactividad mental, yo decía, no, o sea, tú puedes pensar una sola cosa a la vez. No, pero yo puedo pensar 50. No, y entonces esa es como un aturdimiento, no sé si incomodidad, inquietud permanente, perenne, que para él era normal. Y yo le decía, no, no, no. Y como te decía, me trae esta parte muy personal, ¿no? De mi hijo, de mi esposo, de entenderlo y justamente ir armando este rompecabezas, buscando información, dónde me puedo formar, dónde puedo entender que leías que había hecho el diplomado de TEA, también tuvimos un posible diagnóstico de mi hijo que podía estar dentro del espectro. Después nos dimos cuenta que no, porque hay existe la comorbilidad entre el trastorno del espectro autista y el TDAH y tienes que, o necesitas un ojo bien experto para que pueda delimitarlo. Entonces me ha ido atrayendo, llevando este camino de, bueno, ¿qué otra cosa, no? Porque definitivamente en el caso del TDAH tenemos una condición bien compleja y no existe un perfil neuropsicológico de TDAH. Entonces, ¿qué más puedo saber? Y que entonces esa inquietud de ayudar a mi hijo, de entender a mi esposo, porque cuando le pides una cosa trae otra, y tiene que ver con la sintomatología y entender que no lo haces a propósito, sino porque son los síntomas que muchas veces juegan en contra. Entonces, justamente esta parte personal me ha traído a trabajar con las neurodivergencias. Gracias por compartir la razón de ser de ahora tu misión y pues compartirla con nosotros porque sí es bastante personal. ¿Y
¿Cómo ha evolucionado en el tiempo de cómo fue antes cuando recibiste este diagnóstico de tu hijo y no tenías como la información necesaria o el conocimiento, no te lo compartieron? A ahora que ya eres una especialista en el tema e incluso ayudas a más personas en este camino. Cuando no sabía nada, era una crianza muy reactiva, muy punitiva como la que había recibido yo, ¿no? Y yo me daba cuenta que no estaba resultando. O sea, que gritar empeora la situación. Yo también pegué como me pegaron a mí. Y es como decir, dice Freud que somos nuestros padres, pues si tú decides si sigues con ese ciclo de crianza nefasto, y allí yo comprendí que nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron porque eso era lo que ellos sabían. Y tú ya dentro del rol tienes la responsabilidad de decir, voy a seguir con esto o voy a cambiar. Entonces, ¿cómo era antes? Bueno, no tenía ni idea de cómo influyen las rutinas, los refuerzos positivos, que a veces mi hijo me pregunta 5 veces lo mismo y le he dado la misma respuesta, y en vez de decir, pero que ya te dije, te digo, se lo repito otra vez con una voz dulce y cariñosa, porque sé que los síntomas de inatención están allí debutando o tomando parte de la conversación. Entonces, me han hecho más comprensiva, me han hecho comprender que mucho de lo que le pasa tiene que ver de cómo funciona su cerebro, que necesita un entorno amoroso para prosperar, necesita que yo crea en él de forma incondicional, y cuando tiene sus estallidos, porque definitivamente en el TDAH hay una disregulación emocional, entender que forma parte, y cuesta entender que no es personal, pero tiene que ver con su forma de percibir el mundo. Definitivamente saber qué es lo que le pasa y cómo evolucionan los síntomas te da una mirada de más comprensión, y sobre todo lo que necesita una persona neurodivergente, amor incondicional. No importa lo que pase, la conducta no equivale a la persona. Y eso es tan importante entenderlo, porque después de que metiste la pata hay un remordimiento que obviamente no ves, pero que está allí, ¿no? Sabe que metió la pata. O cuando tú metes la pata también en el rol de madre o de padre, decir, bueno, me equivoqué. Sí, que obviamente dentro de la crianza punitiva tradicional jamás hubieras pensado que tu mamá, después de que te dio un correazo, te dijera, ay, hijita mía, perdóname. No, jamás, olvídate, ¿no? Ese tipo de acciones no ocurrían, pero creo que sí me ha hecho más consciente, ¿no? De las dificultades y de los desafíos que presenta una persona con neurodivergencia. Ok, y me surge una pregunta a base de esto. Para las personas que llegan a la edad adulta y no tienen aún diagnóstico, pero tienen tal vez la sospecha, tal vez tengo TDAH o tengo estos síntomas. ¿Qué consejo le darías a estas personas o en manera general? Porque creo que necesitaríamos horas tal vez para ahondar en el tema, pero de manera general, ¿cómo es el proceso para poder tener un diagnóstico ya en la edad adulta? En la edad adulta, primero hay que pensar si esos síntomas estuvieron presentes antes de los 12 años, porque así lo establece el manual de psiquiatría, ¿cierto? Entonces, habría que hablar de frecuencia e intensidad de los síntomas y cuán disruptivos están siendo en la actualidad. Sobre todo porque hay una visión de que la persona con TDAH no puede llegar a la universidad o que no puede tener títulos, y en realidad lo que pasa en el adulto, y también tiene que ver mucho, y como te decía antes, que no existe el perfil neuropsicológico del TDAH, que puedes compensar mucho de acuerdo si es leve, moderado o severo. Entonces, primero pensar en esa sintomatología. A diario estoy perdiendo cosas, a diario hay incomodidad por cosas que no recuerdo, me cuesta hacer lo que tengo que hacer, sé lo que tengo que hacer y no lo hago, porque en el caso del TDAH estamos hablando de disfunción ejecutiva, me está pasando siempre, siento incomodidad, tengo una ansiedad elevada o he ido frecuentemente al psiquiatra, y esta depresión, esta ansiedad, que suelen ser los comórbidos asociados más frecuentes hasta que la persona da con el trastorno nuclear que es el TDAH,
siento que no mejoro, siento qué me está pasando. Entonces, en el caso del adulto, para diagnóstico debe ser un médico que puede ser un neurólogo o un psiquiatra. En el caso de comórbidos, siempre se recomienda que vayas a un psiquiatra para que pueda hacer ese diagnóstico diferencial. Entonces, ¿qué debería ser adulto? Bueno, primero, analizar, ¿esto me está pasando desde la infancia o es algo reciente? Sí, porque a lo mejor no todo lo que pueda tener esa sintomatología sea TDAH, y ahí es donde la expertise del especialista hace la diferencia. Entonces, ¿qué haría el adulto? Bueno, si yo creo que puedo buscar este cuestionario de síntomas, que es como un autodiagnóstico, pero es sencillamente contestar una serie de preguntas basado en los criterios diagnósticos del DSM-5. Si allí te sale una alta probabilidad, entonces acudes con un médico que tiene que tener expertise, o sea, porque no todos los médicos aún están actualizados. Todavía hay médicos que aseguran que eso solamente ocurre en la infancia y se sabe ya por décadas de estudio que un niño con TDAH será un adulto con TDAH. Entonces, vas al especialista, el especialista va a hacer una historia clínica de, mira, cómo había sido tu infancia, ¿sí? Siempre es importante que vaya, puede ser algún familiar o tu pareja, porque el de adulto suele subestimar mucho los síntomas. Ah, eso siempre me pasaba. Ay, yo soy distraído. Ay, no, yo hablo, yo interrumpo todo el tiempo. Entonces es importante que tengas otra persona que también pueda corroborar y hablar de esa intensidad, ¿no? Porque hay personas que no, tú estás hablando y te interrumpen, y pero eso es normal. No, no, o sea, tú tienes que, y ahí tiene la parte de autorregulación. Entonces, una vez que acudes con el especialista, haces esa historia clínica y es posible que pueda mandarte con un neuropsicólogo para evaluar esas funciones ejecutivas o definitivamente discriminar si, mira, no, esta sintomatología tiene más que ver con una depresión o un trastorno de ansiedad que a veces se suelen solapar, pero la diferencia es que en el caso del TDAH siempre estuvo presente como trastorno nuclear, o sea, es algo con lo que naces. En cambio, en el caso de la depresión o de la ansiedad, ocurre en un momento específico de tu vida que puede ser por demandas ambientales, problemas internos, o sea, también es multifactorial, pero es como para hacer esa discriminación. Entonces, número uno, acudir con un médico, neurólogo, psiquiatra que tenga experticia, ¿sí? Experiencia en el diagnóstico de adultos y entender que es un proceso complejo porque tiene que hacer un diagnóstico diferencial. Si tú vas a un médico que te pone el DSM-5 y va haciendo un checklist, ahí no es. Tiene que hacer una evaluación profunda, diferencial, y posiblemente te mande con un neuropsicólogo para evaluar, ¿no? Porque en el TDAH, más que déficit de atención, estamos hablando de disfunción ejecutiva. Es decir, yo sé lo que tengo que hacer, pero no lo ejecuto. Se sabe que a nivel de morfología cerebral, en la corteza prefrontal, esta parte que tenemos aquí en la frente, tiene una dimensión un poco menor que un cerebro neurótico. Entonces, esa sería mi recomendación, evaluar sintomatología, frecuencia, o sea, qué tan molesto está haciendo esto. Y, por supuesto, como un acto de amor propio, acudir con el especialista. Gracias. Y ya que hablamos de acudir a un especialista, a un neuropsicólogo, psiquiatra, y al principio mencionamos que tú tienes un máster en neuropsicología. Entonces, ahora me gustaría preguntarte si nos puedes compartir de qué trabajas, a qué te dedicas actualmente, por favor. Yo trabajo en consulta privada, dando o haciendo procesos de coaching para adultos mayormente. También asesoro a familias, a esta parte psicoeducativa, a explicarle qué pasa en el cerebro, TDAH, qué ocurre cuando medico. Hay mucha desinformación todavía en cuanto al abordaje farmacológico para el TDAH, sobre todo en niños. También he conseguido adultos que dicen, no, no voy a depender de una pastilla, pero cuando le explicas qué pasa a nivel neurobiológico en el cerebro, ah, cambia, ¿no? Porque la información siempre va a ser tranquilizadora, ¿sí? Y ocurre que ahorita como está esta posibilidad que todo el mundo tiene acceso a las redes sociales y todo el mundo tiene voz, entonces hay mucha confusión, hay muchas medias verdades.
Entonces, es importante esta parte de educar. Yo siento que la educación, así como decía Mandela, es la mejor arma que tienes para cambiar el mundo. O sea, hay que educar a las personas y sobre todo desmitificar esto que es una enfermedad, que esto es del día, no, o sea, estamos hablando de una diferencia neurológica, no te hace mejor, no te hace peor, eres diferente y no hay un cerebro igual al otro. Lo que ocurre es que yo sigo pensando que viene desde esta parte educativa, que todos tienen que ser homogéneos, todos tenemos que ser igual, todo que es normal, ¿quién pone la norma? O sea, preguntar un poquito, ¿no? Y cuando repetimos como loros que no, que esto es, vas a ser zombies, pero buscan, ¿no? Por ejemplo, el caso del metilfenidato, que es una de las medicaciones que se utiliza en primera línea, tiene décadas de investigación, de soporte científico. Entonces, en lugar de repetir que eso va a hacer daño o que no, eso no se debe hacer, busca información, busca fuentes científicas. Trabajo con adultos y con familias. Ok, gracias. ¿Y das terapias o sesiones presencial y en línea? Solamente lo estoy haciendo de forma virtual, que me permite trabajar con personas de todas partes del mundo. Ah, excelente. Gracias. ¿Y el resto del tiempo, cómo se ve para ti? ¿Qué haces para descansar o tienes algún hobby? Eh, a ver, estoy así reviendo series así antiguas de los años 90. Me gusta leer mucho, tengo varios libros allí en el Kindle que digo, bueno, puedo leer un pedacito de este y otro pedacito y otro pedacito. Caminar eh, y pasar rato con la familia. Y bueno, estoy bastante activa en redes, pero tiempo para mí, sí, la lectura, ver algunas series del siglo pasado y caminar, ¿no? Que hace falta este movimiento, sobre todo para la salud cerebral. Básicamente eso. ¿Tienes algún tipo de rutina matutina? Eh, en realidad, como mamá de dos adolescentes, mi rutina matutina es levantar, sobre todo el que tiene TDAH le cuesta levantarse. eh, Casi que el apuro matutino de se hace tarde, y en vacaciones sí es un poco más calmado, más de, bueno, tienes este puesto tomar tu tiempo, puedes respirar, puedes decir, bueno, ahorita sí puedo hacer un minutito de mindfulness, pero en el día a día sí de etapa escolar, no hay mucho tiempo, sino es esta repetición de que no llegue tarde, de eh, he intentado con un despertador a ver si le cuesta, ¿no? Todavía esta parte, él apenas tiene 14 años y en el caso del TDAH, sabe que tú biológicamente tienes 14, pero cerebralmente, o sea, en la parte de maduración de funciones ejecutivas son 3 años menos. Entonces todavía está allí y por eso en el aula hay tanta dificultad para ciertas tareas, porque hay una inmadurez a nivel de cerebro. Entonces, para rutinas, casi que corriendo y levantar, porque no hay yo, como esa visión natural del paso del tiempo, o sea, puede estar faltando un minuto y está súper calmado, tranquila, tengo tiempo y entonces, claro, a ver, no te queda mucho tiempo, te quedan 2 minutos. No, sí, tranquila, me da tiempo. Entonces, eso, ¿no? Eso es el día a día y eh, yo, como decía, que algún día va a entender que necesita exteriorizar el tiempo y tener esa noción del paso del tiempo justamente a través de externalizarlo, ¿no? Porque yo no podría estar así de calmado, ¿no? Sobre todo porque la parte de puntualidad sí me parece que aparte de ser educado, es lo que corresponde. Pero no, no, no te preocupes, un minuto me da tiempo. Entonces, no, mira, posiblemente no te das cuenta que esta tarea te va a tomar más tiempo. No, mami, no te preocupes, yo puedo. Entonces, así son los día a día. Ok, sí, el manejo del tiempo es todo un tema. Y siento incluso que a todos nos pasa como que
vemos la hora, pensamos que tenemos suficiente tiempo y al final llegamos tarde o salimos corriendo. Entonces, especialmente para lo que estamos hablando, creo que es aún todo un tema más grande. Y bueno, ahora me gustaría preguntarte cómo haces para como para mantenerte, alcanzar una productividad deseable para ti entre tus sesiones virtuales, ser mamá y todo lo que haces, cómo haces para administrar tu tiempo o salir con todas tus responsabilidades. Bueno, yo antiguamente trabajaba en un colegio y siempre he tenido las tardes para mí, o sea, eso era la bondad que tenía la parte educativa, aunque también había una parte de corrección y de tarea. Entonces, el trabajo de freelance, o sea, las sesiones van y vienen, hay clientes que permanecen bastante tiempo, hay otros que van y vienen, y sí tengo estructurados ciertos horarios para tener sesiones, otros para prepararme, para buscar en qué me especializo, si voy a hacer otra maestría, si voy a tomar otro curso. Entonces, sí tengo anotado, tengo mi cronograma, sí lo dimensiono, sí no soy neurótica con la hora, pero yo lo veo en mi hijo que él no tiene percepción del tiempo. O sea, ceguera del tiempo es tal cual y eh, a veces me estresa cuando está haciendo tarea que tienen y está, a veces pasa tanto tiempo, entonces le digo, si te hubieras eliminado esta serie de distractores, hubieras terminado antes. No, no te preocupes, tranquila. Y para mí es todo lo contrario. Y yo entendí que él vive en otro uso horario, su tiempo es diferente al mío, y a mí sí me gusta planificar, yo sí anoto, pongo las fechas, tengo post-it y tengo una pizarrita. O sea, sí me valgo de esas estrategias que sí me funcionan, pero a él no. Entonces, yo he aprendido que tengo que dejar que él se equivoque y que sea como él quiera, o sea, que vaya generando esa autonomía, pero yo sí tengo, como te decía, hay momentos, hay meses que sí son más movidos que otros, hay otros que, como que, y también las personas cuando muchas veces es tomar esta decisión de invertir en ti, bueno, un proceso de coach, ¿y qué espero de esto? ¿Y qué me va a dar? Y que a veces no está muy decidida, está como en esta etapa precontemplativa, hay otros que sí les gusta, y cierras el proceso y realmente ves florecer a ese adulto y dices, wow, sí, esto, y te llena mucho de satisfacción, de felicidad, sí, o sea, estás trabajando con personas que muchas veces vienen con esta culpa y las ves transformadas y te das cuenta, sí, o sea, este proceso de cambiar de hábitos, de conocerte, es muy lindo, ¿no? Entonces, yo manejo lo opuesto pero a mí me funciona y a él a lo mejor como tiene mi hijo Diego, como tiene estructurado, le funciona a él y tengo que respetarlo. Y nuevamente te dije, como te dije antes, yo acepté que él está en otro uso horario, o sea, él definitivamente, y lo acepté, me costó, pero lo acepté. Me imagino, o más bien te quiero preguntar sobre lo que me decías de dejarlo que se equivoque o que para él funcionan distintas técnicas, si, o que como neuropsicóloga sabes que así es, pero la pregunta es si como mamá eh, no es tan fácil que como neuropsicóloga o especialista. Cuesta porque yo soy mamá gallina, o sea, me ha costado soltar. Yo soy la antítesis de lo que fue mi mamá me dejó muy suelta, yo he sido como muy de tener el pollo debajo del ala, sí me ha costado, pero el error es parte del aprendizaje. O sea, en la vida nadie nace experto, ¿no? Todos fuimos novicios o neófitos en algún momento y a través del error aprendes, ¿no? Y esa mentalidad de crecimiento que quiero que él tenga, ¿no? En lugar de por qué a mí, para qué a mí, ¿no? Entender que un mal día no significa que tu vida sea mala, o sea, fue un mal día, que puedo aprender de ese día. Sí cuesta un montón, sobre todo porque yo soy mamá gallina, mamá oso, todo eso soy yo y sí cuesta, pero tengo que dejarlo porque como mamá lo que tú quieres es que tu hijo sea autónomo y logre alcanzar su potencial y sobreprotegiendo
no vas a lograr, vas a justamente sembrar esa ansiedad, esa inestabilidad, que es lo contrario de lo que quieres. Entonces, hay, hay que dejar que ya volará del nido, ¿no? Así como esta analogía, pero sí cuesta. Aun cuando tengas todos los conocimientos, a veces esta parte maternal, sí, sí, como que ya va un momento, sí, sí cuesta. Este podcast llega a ti gracias a FocusBear, una app creada para ayudarte a mejorar tus hábitos y aumentar tu productividad. Fue diseñada por alguien con autismo y TDAH para ayudar a personas neurospicy. Además, se adapta a la población en general. La aplicación combina una guía de hábitos en tiempo real con el bloqueo de distracciones en todos tus dispositivos para que completes tu rutina matutina sin falta, hagas mucho en tu trabajo y te desconectes de la tecnología por la noche. Descubre más en www.focusbear.io. Y ahora volvemos con una pregunta un poquito controversial. Si hay algún mal hábito que tengas o algún hábito que te gustaría eliminar de tu vida. Me gusta mucho el dulce y está comprobado que el azúcar es tan adictivo como cualquier otro psicotrópico y sí me gusta mucho el dulce y no sé si tiene que ver con estos cambios hormonales que ocurren ya hacia los 40 hacia allá. Y sí siento que me siento más pesada, pero es como una dependencia del dulce, sí, y lo confieso, o sea, y cuesta, ¿no? He estado periodos que lo dejo y es increíble cómo cambia el paladar y lo retomo caigo otra vez es como un hoyo negro. Estoy tratando que quizás es la antítesis, ¿no? Que con que sabes que te hace mal, pero igual lo haces, pero sabes que sí, es como una contradicción perenne, pero sí me gusta mucho el dulce. Y aquí en Perú se come y se come, o sea, la gastronomía es sumamente apetitosa y bueno, sí, es todo un tema el dulce, Hay muchos postres y dulces. sí. Qué rico. Pero, ¿cómo haces para tener como una relación sana o adecuada con el tema del dulce y tú? Eh, yo creo que a veces uno tiene que caer en el foso para entender que el exceso de todo tipo es dañino, entonces no tiene ese monólogo interno que dice, ya no, no lo vas a volver a hacer, no vas a hacer. Y he conseguido, eh, por ejemplo, no, hoy no vas a comer, o sea, hoy no, o bueno, tratar de limitarlo. eh, Cuesta, ¿no? Porque los hábitos y el cambio tiene como incomodidad. Entonces estoy en ese camino y mi meta es poder lograr lo que había logrado antes de bajar al mínimo el consumo de azúcar y de dulce, ¿no? Siendo más consciente de que necesitas una nutrición, necesitas que no comes que muchas veces comemos por llenar esos vacíos, ¿no? Y que a veces no sabemos por qué, y muchas veces porque comer obviamente genera dopamina, pero sientes, a veces te transportas a algún momento de tu infancia, algún momento agradable, entonces quieres conectar con eso, quieres justamente evadir el dolor. Entonces, también tiene que ver mucho en ese monólogo interno, es decir, si ya lo habéis logrado una vez, otra vez, y retomar, y es como un esfuerzo diario. Eh, Estoy en proceso. Ok, y ya que hablamos del control, del autocontrol, me gustaría que pasemos a hablar del control de las emociones o regulación de las emociones y las relaciones interpersonales. Tal vez si nos puedes compartir cómo manejan tú y tu hijo ese tema o algún consejo que nos podrías dar. La parte emocional, hay muchas clasificaciones o muchos modelos de funciones ejecutivas, ¿no? Pero casi todas tú vas a ver que aparece la parte emocional como protagonista. Y en el caso del TDAH, aunque no está descrito en el manual de psiquiatría, hay una disregulación emocional. ¿Y qué se refiere cuando hablamos de disregulación emocional? A esta incapacidad
de poder sintonizar la intensidad de las emociones. Es decir, es como que siento mucho, como el mejor día de mi vida o el peor día de mi vida. Y eso, cuando era 7, 8 años, llegaba y decía, el mejor día. Y ese mismo día, a los pocos minutos, era el peor, ¿no? Y eso tiene que ver con esa forma como vas tratando de comprender, ¿no? Entonces, en el caso de las emociones nos pasa a todos, dentro de la neurodiversidad, neurotípicos y neurodivergentes, todos sentimos de forma inevitable las emociones. Ahora bien, lo que controlamos es la conducta que está asociada a esa emoción. Entonces, allí tiene que haber un trabajo de vocabulario emocional, es decir, que tú puedas evocar lo que sientes, que no lo reprimas, y también tenemos nuestro cuerpo fisiológicamente nos anuncia cuando nos vamos a enojar. Hay personas que sienten que la respiración se acelera, puedes sentir taquicardia. Entonces ya tú tienes ciertos anuncios y eso es importante que conozcas, ¿sí? Que te conozcas y que tengas capacidad de evocar, ¿no? Y a corta edad puedes enseñarlo. Y cuando Diego está molesto, me dice, necesito un momento para mí solo. Y yo sé que le cuesta regularse, sí, es que le cuesta. Entonces, a veces, si me lo permite, le ofrezco un abrazo. Estoy hablando de un adolescente de más de 1,70 m que quizás no quiera, si me dice que no me voy, pero cuando era más manejable, de menor estatura, sí me aceptaba el abrazo. O sea, el abrazo, esta conexión, que se sabe que neuroquímicamente genera oxitocina, ayuda a bajar, ¿sí?, ese nivel de emotividad, porque recordar que en la infancia no nos autorregulamos. Necesitamos de otro cerebro, de un adulto que nos corregule para poder autorregular. O sea, lo aprendemos de otro cerebro, de otro adulto. Entonces, con él, lo que te decía, previo a saber todo lo que sé, yo también me ponía igual de reactiva, yo también estaba desregulada. Entonces, yo no puedo regular, yo no puedo criar desde la calma si estoy siendo reactiva y no entiendo lo que me está pasando. Y a corta edad, un niño necesita de ese adulto significativo, de ese apego seguro para aprender a regularse. Entonces, ¿qué les diría? Bueno, primero dotar de un vocabulario emocional, es decir, que tú sepas cuando te sientes bien, cuando estás molesto, cuando estás triste, o sea, que puedas ponerle un nombre a lo que sientes. Y no hay emociones buenas o malas, las vas a sentir de forma irremediable. ¿Qué haces con eso? Entonces tú aprendes a modelarte a través de otro adulto. Por eso, en el caso de la familia, los modeladores primarios son papá y mamá. El colegio ayuda, pero el mayor trabajo está en casa. Entonces, cuando él tiene esos desbordes, yo voy así tanteando si necesita acompañamiento o él mismo me dice, necesito estar solo. Y bueno, tengo que respetarlo, a pesar de que yo, como mamá gallina, sé que él tiene que lograrlo solo, pero es un proceso. Entonces, de nada sirve si mi hijo está emocional o si mi pareja está desregulada y yo también estoy desregulado. En ese momento necesitas de otra persona, de otro cerebro, que esté regulado y que te pueda ayudar a calmarte. Porque cuando la emoción está alta, allí no hay palabra que valga. Tienes que esperar a que la persona, que ese nivel de intensidad emocional vaya bajando y después si puedes razonar, mira qué te pasó, porque no te parece que fue un poco fregame, si tienes toda la razón, y validar, ¿no? Porque no hay que validar las emociones, todas las sentimos, ¿no? Sino que hay que ver esos mecanismos de defensa que vamos desarrollando, ¿sí? Ante esas emociones, ante esas demandas ambientales y entender que en caso de las neurodivergencias hay una dificultad propia de la condición. Se sabe, por ejemplo, el caso del sistema límbico, que la amígdala en el TDAH es un poquitito más pequeña y por eso es un poco más reactivo. Entonces, sabiendo eso, ay, no, es que tú todo el tiempo te molestas de nada. No, es que mi cerebro estructuralmente es diferente. Entonces, yo puedo anticipar antes de que aparezcan esos detonantes o una vez que tengo el detonante, yo sé que si hablo menos, tengo que esperar a que la persona se calme. Niño, adulto, que sea el que sea, ¿sí? Entender. Por eso te decía, la información nos da calma y por eso es importante conocer. Yo podría estar hablando del cerebro por horas y horas porque a mí me parece fascinante, ¿no? Y todo lo que se sabe en los últimos 20 años a través de las neurociencias y de las imágenes cerebrales. O sea, todos esos mitos que
se repetían en el siglo pasado y que usamos el 10% de nuestro cerebro, que el loro viejo no aprende, todo eso está desmitificado. Se usa todo el cerebro de forma íntegra y hasta el último día de nuestra vida se produce neurogénesis, es decir, producción de nuevas neuronas. Entonces, para cerrar lo de la parte emocional, sí es importante dotar al adulto, al niño, de esa, que tú puedas ser capaz de, mira, no, en este momento no. O si tú necesitas irte al baño y pegar cuatro gritos, pues sí, es una forma también de buscar autorregulación. Gracias. Em, Quizá voy a desviarme un poco del tema, pero me surge una pregunta al escucharte hablar y todo el conocimiento que compartes, como se nota que te apasiona y que debe ser maravilloso tener tu acompañamiento en todo este proceso. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo llevas dando estas sesiones virtuales y con con presencia en redes sociales? Eh, Más o menos unos 5 años que completé todo esto y el acompañamiento se inició en medio de la pandemia. Mi cuenta la creé en el 2020, justamente había terminado la especialización de coaching y nuevamente, como te decía, como es una condición tan compleja, yo sigo pensando que todavía me falta mucho por aprender. O sea, sí me apasiona y sí me encantaría saber y saber y saber y saber y saber, porque nuevamente creo que hay muchas cosas que no se difunden, que no se dicen lo suficiente, que hay mucha insensibilidad, sobre todo en la parte educativa. Yo recuerdo cada vez que voy a un colegio, eso sí lo hago presencial cuando me invitan o de forma virtual, eh, yo daré una charla diaria en los colegios. O sea, hace tanta falta sensibilizar en los colegios y todavía falta tanto porque entendamos que primero, que no es una enfermedad y segundo, que todos somos diferentes. O sea, imagínate que todo el mundo fuera igual, que todo el mundo se comportara, que no es así. Entonces, falta mucho todavía por difundir y bueno, yo sigo compartiendo, difundiendo. Hay bastante material en inglés. Muchísimos de los estudios científicos están en inglés. Últimamente he estado subtitulando videos de Russell Barkley, que es lo que he estado subiendo, que para mí él es una de las eminencias en el campo del estudio y del abordaje del TDAH. Y justamente lo que te decía, educar, ¿no? Difundir información y nuevamente el peligro de las redes, que todo el mundo tiene voz. A mí sí me gusta compartir fuentes fidedignas, ¿no? Entonces, hay de todo, ¿no? Yo creo, y por eso siempre les digo, cuestiona. Esto que te están diciendo, busca, pero sí, hablemos más o menos de unos 5 años. Ok, gracias. Sí, tienes una fuerte presencia en redes sociales, en mi opinión, y compartes mucho conocimiento. Así que, aunque tal vez no todas las personas puedan tener agendar una sesión, tal vez aprender a partir de lo que compartes sería, sería bueno. Al final vamos a compartir tus redes sociales para que la gente te pueda seguir. Y ahora, continuando con el hilo de la entrevista, si nos puedes compartir algún tip para el manejo de las finanzas personales. Bueno, para manejar tus finanzas y los gastos excesivos o las compras compulsivas justo por causa de buscar dopamina, de esa novedad, de ese rush que te da, yo diría que busques abordaje, ¿no? Y que el abordaje del TDAH adulto siempre va a ser una inversión para ti en calidad de vida, ¿no? Entonces, no, que ahorita no tengo tiempo, no tengo dinero, pero piensa en el largo plazo, que quizás para el TDAH es muy difícil pensar en una semana adelante, ¿no? Porque la persona con TDAH vive en un presente perenne. Entonces, te diría, aborda tu TDAH, haz sinceramente un presupuesto, te puedes ayudar de alguien, qué te está entrando, qué te está saliendo. De hecho, eso a veces lo trabajo con coaches que me decían, mira, yo nunca sabía, yo no sé hacer un presupuesto, ¿qué? No sé, no, nunca me enseñaron, no sé. Entonces, empezar del ABC, es decir, tú estás empeñando lo que gastas, lo que te ingresa y tienes un déficit,
o definitivamente tienes conciencia. Yo creo que el primer paso es aceptar que tienes un problema, que no tienes control, que tienes una necesidad de compra, compra, compra. Ajá, ¿qué hay debajo de eso? O sea, estoy buscando la dopamina, que, no, que mi cerebro tiene ese déficit y por ende necesito algo nuevo, ese olor a nuevo es una cosa que, primero aceptar que tienes un problema, intentar haciendo estos presupuestos y si no te funciona, tienes que buscar ayuda de un profesional y el número uno sería abordar tu TDAH, conocer, ¿no? Ay, no, que no tengo dinero. Bueno, pero piensa que estás invirtiendo en calidad de vida, ¿sí? Y no hay una fórmula secreta ni mágica, sino aceptar, ¿no? Yo creo que eso es un acto de amor propio, decir, necesito ayuda y buscarla y tenerla, porque en algún momento de la vida tienes que dar ese paso. Sí, no necesito. Y justamente de eso se trata, ¿no? Si quieres abordar el problema, tienes que aceptar que lo tienes, ¿no? Y en las finanzas suelen ser uno de los talones de Aquiles de las personas neurodivergentes. Mm. Pero el primer paso es la aceptación para empezar a Exactamente. trabajarlo. Y ahora, si nos puedes compartir también algún consejo, por favor, para eh, desconectar por la noche y poder descansar mejor y tal vez un poco de cómo se ve la rutina nocturna para tu familia. Bien, mi hijo de un tiempo para acá está usando ruido blanco y dice que le funciona. Entonces, el ruido blanco, hay personas que no lo toleran, pues también, bueno, en el caso de rutinas, se recomienda apagar los dispositivos un par de horas antes para que no esté expuesta a la luz azul. Puedes utilizar algún tipo de relajación. Está esta relajación famosa que es la relajación de Jacobson, que vas entonces tensando todas las partes del cuerpo y vas relajando. Puedes escuchar un podcast también, porque en caso del TDAH, la hiperactividad mental en la noche es realmente un problema para conciliar el sueño. De hecho, se sabe que alrededor de un 40% de personas con TDAH tiene algún trastorno de sueño. Entonces, es importante también lo que haces en el día previo a que te vayas a dormir, que tengas una actividad física, o sea, que hagas ejercicio diario, porque el ejercicio mejora muchísimo los síntomas, una buena nutrición y para dormir no existe receta mágica, pero puede ayudarte el ruido blanco, hay sonidos binaurales, hay un podcast que se llama Te voy a hablar hasta aburrirte, que creo que está en inglés, o sea, buscar alternativas, ¿sí? A veces que te cuenten un cuento así bien aburrido, te dices, ay, ya, ya, a los 2 segundos ya estás dormida. Buscar, hay personas que le funciona darse un baño, hay este té que sabe horrible, hacer un té de lechuga, pero sabe horrible, pero funciona. Es decir, infusiones, probar, ¿no? ¿Qué te funciona? Porque cada persona con TDAH es tan única que yo te podría decir, bueno, mira, aquí a mi hijo sí le funciona ruido blanco. Mi esposo dice, yo no sé cómo puede dormir con esa bulla, eso es horrible, pero a él sí le funciona. Hay personas que se ponen los audífonos, meditan unos cuantos minutos y se quedan dormidos. Hay otros que realmente conciliar el sueño. Hay otros que se agotan y dicen, yo hago tanto ejercicio que yo me quedo dormido apenas pongo la cabeza en el almohada. Entonces, probar que te funciona e ir adaptándolo y tener como un ritual. Bueno, este es mi ritual, este es mi espacio de autocuidado. El sueño es muy importante. Una noche de mal sueño empeora los síntomas. O sea, al día siguiente vas a estar malhumorado, te vas a concentrar menos y tus funciones ejecutivas, aparte de que tienes dificultades, van a estar peor. O sea, vas a tener más olvido. Entonces, el sueño es fundamental. O sea, de los pilares para el abordaje del TDAH, yo diría una buena higiene del sueño, nutrición y ejercicio diario. Entonces, repercute mucho lo que haces en el día para que tengas una noche de sueño reparado. Entonces, combinar este tipo de estrategias a ver cuál te funciona. Ok, gracias por esos tres pilares que acabas de compartir y también todas las diferentes opciones que mencionaste para poder descansar mejor. Creo que cada persona tiene que experimentar con distintas cosas y encontrar la que mejor le funciona a sí misma, porque eh,
no hay como una sola fórmula que funcione para todos, sino que cada uno tiene que encontrar lo que más le ayuda. Y ahora, si nos puedes compartir qué recursos te parecen útiles para mejorar la productividad y crear y mantener hábitos. Pueden ser algún libro, una filosofía o manera de pensar, una aplicación o incluso juguetes sensoriales. La parte de productividad tiene mucho que ver con esta motivación intrínseca y tiene que ver mucho con el valor que tú le das a la productividad. Es decir, ¿qué significa para ti productividad? Hay personas que funcionan súper bien con un planificador, con una pizarra y aumentan el nivel de productividad siempre y cuando tengas los síntomas a raya. Sí, porque tú puedes tener muchísimas estrategias, muchísimos herramientas externas, pero no las pones en uso porque nuevamente en el caso del TDAH yo sé lo que tengo que hacer, pero no lo hago. Estamos hablando de ejecución. Entonces, allí tiene mucho que ver el valor que tú le das a esa productividad. Y en el caso del adulto suele ser bien frustrante porque puedes estar medicado y eres productivo, pero para lo que no tenías que ser porque no hay hábitos instalados. Y allí entonces es importante ese proceso reflexivo. Es decir, para mí, ¿qué es productividad? ¿Por qué es tan importante ser productivo? ¿En qué estoy perdiendo el tiempo? Entonces, cuando tú haces un análisis de en qué se van las horas del día, la persona pasó 7, 8 horas en el teléfono, en redes sociales. Entonces, yo creo que más allá de método, filosofía, es ser realista, ¿no? Decir, bueno, no, y es que los síntomas, sí, los síntomas juegan en contra, pero si tú los tienes controlados, si tú haces todo, hablamos de los 3 pilares, si tú tienes unas rutinas, que en el caso del adulto parece insólito decir, no, horario, rutina, eso es para niños. El TDAH prospera en el orden. Todo esto que con lo que me relaciono es medio caótico, pero cuando tienes una buena estructura externa, prosperas. ¿Cuesta instalarla? Sí, el cambio es incómodo, pero allí nuevamente es ser realista, hacerte como, a ver, para mí, ¿qué significa ser productivo? Ganar mucho dinero, tener no sé cuántas eh, cifras, o sea, es muy relativo para cada persona. Para una persona, productividad puede ser hacer todas las tareas de los quehaceres del hogar, más todos los informes pendientes. Eso para mí fue un día productivo. Para otra persona, para mí ser productivo es ganar tanto al día. Entonces, pues te decía, es importante revisar el valor que tú le das y lo que significa para ti y sincerar. Es decir, ¿en qué estás perdiendo el tiempo? ¿Qué puedes hacer? No estoy diciendo que te vayas a rezar el rosario a las 9 de la noche y ya no estás en las pantallas, no, o sea, ser realista, porque vamos a estar claros que hay una adicción al teléfono, que quien diga que no es adicto, que tiene la primera piedra, porque todo el mundo está en el teléfono, más de, yo no sé decirte, 2, 3, 4, quizás más. Entonces, si quieres productividad, tienes que revisar qué estás haciendo a diario y qué puedes cambiar de algo muy sutil a diario que ya en un mes tú veas la diferencia. Wow, hice este cambio, desinstalé Instagram del teléfono y ahora soy más productivo. Y no me, por ejemplo, te estoy poniendo un ejemplo. Eh, sí, pues lo que importa es más lo que haces a diario que lo que haces de vez en cuando. Y allí yo creo que está la clave de la productividad, no tanto esta parafernalia, la filosofía, no, sino ser consciente, ser realista y tú te conoces y que, ay, no, voy a abandonarlo. Ajá. Si no quieres abandonarlo, ¿qué puedes hacer de diferente? Puedes recompensar, poner una recompensa externa una vez que hayas cumplido una semana. No te estoy pidiendo un año ni con una semana. Sobreviví una semana. Voy a ver, voy a por la otra. Y así, nuevamente, pequeñas diferencias, sutilezas, que pueden ser tanto como borrar una aplicación de teléfono. Ay, no, necesito, voy a meterme en la web para ver. Allí tienes un proceso también de esta parte de aceptar de la adicción hasta que pasa, ¿no? Y te vas acostumbrando y vas entonces acomodándote y entendiendo que para ser productivo hay cosas que tienes que quitar. O sea, y
entender que para obtener resultados diferentes tienes que hacer las cosas diferentes. No puedes estar exactamente igual y pensar que vas a florecer. Ay, sí, ya aquí estoy. No, o sea, eso y es duro, pero allí es donde te decía, tienes que reflexionar qué significa para ti productividad y por qué quieres ser productivo. Gracias. Sí, hace poco conversaba yo relacionado a eso que acabas de mencionar, que la productividad no necesariamente tiene que ser trabajar 8 horas al día y hacer las miles de cosas del trabajo. Por ser productiva para mí puede ser que tuve tiempo para atender a mi familia y porque eso es como mi mayor objetivo, digamos. Gracias. ¿Y dónde puede la gente encontrarte o conectar contigo? Bien, estoy en Instagram, la aplicación que todos tienen que borrar, no, estoy en Instagram como @ tu apoyo con el TDAH, también estoy en TikTok como @ tu apoyo con el TDAH, en Threads también estoy como @ tu apoyo con el TDAH, y en YouTube, que es así súper incipiente, también estoy como @ tu apoyo con el TDAH. Eh, Quedo a sus órdenes por si me quieren escribir. Y bueno, yo puedo pasar horas y horas hablando de esto porque sí, así como me has dicho, se ve que es tu pasión, sí, es mi pasión, lo he hecho mi pasión. Sí, gracias. Gracias por compartir todo este conocimiento y todo lo que hemos aprendido en estos minutos. ¿Algunas palabras que quieras compartir para despedirnos? Sí, yo diría que, tal como lo decía Mandela, la educación es la mejor arma para cambiar el mundo y no hay un cerebro igual al otro y hay que defender las diferencias, hay que hacer una sociedad más inclusiva desde las familias mismas, ¿no? Aprender a que todos somos diferentes y justamente en el caso de mamás y de papás que tienen hijos con TDAH, que quizás también tienen la condición, hacerse activistas, ¿no? Para defender los derechos que tienen las personas que tienen un cerebro diferente.